Listo. Ujú. Hola doctora, ¿qué tal? Doctora Vidal. Abrí micrófono. Sí, buen día, ¿me Bien. escuchan? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Buen día. Muy bien, Buen José día, buen Fabi. día. Buenos días. Muy buenos días, mi nombre es José Fabio Ramírez Carranza y me ha correspondido en esta etapa ser el moderador de esta mesa en el webinar El estado del mercado, estructura, fines, cómo desarrollarlos para saber diseñar un entorno de competencia, los pliegos de condiciones, técnicas de screening para la detección. Muy buenos días a todos nuevamente. Vamos a comenzar con el doctor Miguel Hernández Mejías, quien es el subdirector de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. El señor Hernández posee una maestría en gestión pública otorgada por el Instituto Centroamericano de Administración Pública y una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo de la Universidad Interamericana de Costa Rica, con más de 19 años de experiencia en la contratación pública enfocado en el sector de los gobiernos locales. Además, ha liderado y asesorado varios procesos de implementación del sistema integrado de compras públicas. Adelante, doctor Hernández Mejía. Muchas gracias, don Fabio. Muy buenos días, doña Mariana. Muy buenos días, doña Ana Victoria, don Cristian. Y muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan en este webinar. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Perfectamente. sí, perfecto. Les decía que muy buenos días a todos los que nos acompañan en este webinar con este tema tan interesante, ¿verdad? Y de tanta relevancia para la contratación pública y que vino a innovar, ¿verdad? Con la puesta en marcha de la Ley General de Contratación Pública. Eh, Esta ley da un mayor énfasis en las fases de planificación, ¿verdad? La aplicación de estrategias, hacer compras más inteligentes y hacer un mejor uso de los recursos. Eh, para mí es un honor estar en representación de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda y me complace muchísimo por el tema, ¿verdad? Y traigo para ustedes una pequeña presentación que voy a compartirles en este momento para abordar el tema tan interesante de estudios de mercado. Me avisan si ya están viendo la presentación, por favor, porque Sí, ya se ve. don Fabio, Sí, se ve, se ve. se ve. Ok, perfecto. Bueno, esta presentación está enfocada, ¿verdad?, en los estudios de mercado, que tenemos que entender un estudio de mercado como una herramienta, ¿verdad?, que es fundamental en la planificación de nuestras compras públicas. Para romper el hielo, quiero que imaginemos que nos encontramos en un bosque, ¿verdad? De pronto aparecimos en un bosque en la noche, no conocemos ubicación geográfica, características del mismo y tenemos un objetivo primordial que es sobrevivir en este bosque. Bueno, yo les pregunto, ¿qué haríamos primero? ¿Sería lógico salir de noche y empezar a caminar para buscar la salida de este bosque? Posiblemente no, ¿verdad? Porque no conocemos la topografía, no sabemos qué amenazas
podemos encontrar. Tampoco sabemos los recursos que tenemos a disposición, ni las fuentes de alimento. Entonces, si no hay una salida cercana o si tomamos el camino equivocado, pues posiblemente vamos a terminar extraviados y pasándola muy mal, ¿verdad? Entonces, deberíamos montar una estrategia lógica. ¿Qué haría yo? Bueno, pues buscaría en los alrededores más cercanos algún posible refugio o una cueva, un árbol hueco que me brinde abrigo, ¿verdad? Y protección del frío de la noche. Y a la mañana siguiente, con la luz del día, empezaría a hacer exploraciones que me permitan identificar dónde estoy, qué tipo de topografía, qué tipo de bosque, si hay agua disponible, si hay algún insumo comestible. Y a partir de ahí, pues entonces plantearía una estrategia para sobrevivir y poder eh, salir de este bosque con éxito. Con este ejemplo, hago la introducción, ¿verdad? Y quise llevarlos a ese escenario para que todos pensáramos un poquito de qué haríamos. Bueno, ahora haciendo la relación con los estudios de mercado y con los procesos de contratación pública, pues ese plan que hicimos en el bosque, ¿verdad? Producto de esa investigación, tiene el siguiente significado en los procesos de contratación pública. Cuando vamos a realizar una compra y no tenemos mayor información previa, ¿verdad? Sobre todo compras novedosas o contrataciones que vamos a hacer por primera vez y que no tenemos mayor conocimiento, pues no vamos a sacar un pliego de condiciones de buenas a primeras, ¿cierto? Lo lógico que sería, bueno, tenemos que hacer una investigación en el mercado, ¿verdad? Que no es ni más ni menos que el estudio de mercado. Tenemos que partir de una definición muy clara de la necesidad, ¿verdad? ¿Qué bien o servicio es el que necesitamos? Tenemos que ver disponibilidad en el mercado, los posibles precios de referencia y la gama de proveedores que nos van a satisfacer estas necesidades. En resumen, esta sería una información muy valiosa que nos va a permitir tomar decisiones a partir de la evaluación de las alternativas y las condiciones del mercado, ¿verdad? Y también estas condiciones del mercado y las condiciones del objeto nos van a decir qué riesgos vamos a tener en el ciclo de la contratación. Y a final de cuentas, con toda esta información vamos a tener insumos de calidad y suficientes para poder definir un objeto contractual que va a ser la base de un proceso y que nos permita la obtención de esta satisfacción del interés público. Ok, a través del estudio de mercado, ¿qué fomenta la administración pública? Bueno, fomenta la eficiencia, ¿verdad? Sabemos que los fondos públicos son limitados y tenemos que darle el mejor uso. Vamos también a potenciar la transparencia. Hay que dejar evidencia y hay que tener todo bien documentado de dónde surgieron las decisiones que tomamos en cada uno de los pliegos de contratación. Y principalmente vamos a cumplir con el principio denominado valor por el dinero, ¿verdad? Tenemos que hacer una inversión muy inteligente para sacarle la mayor rentabilidad en términos de valor público. Y por supuesto, no menos importante es el tema de la sostenibilidad y el apalancamiento de políticas públicas a través de los procesos de contratación pública por medio de la aplicación de criterios de compra pública estratégica. Bueno, ahora sí, vamos al tema de fondo. La Dirección de Contratación Pública, como brazo ejecutor de la Autoridad de Contratación Pública, ha determinado una realidad tal vez no tan alentadora en las instituciones y es porque no todas las instituciones poseen personal con conocimientos en mercadeo, ¿verdad? Entonces, cuando la ley establece este requisito de realizar estudios de mercado en las fases Don de Miguel, planificación, señor, disculpe, ¿será posible que ponga la presentación, las diapositivas en ¿en qué? Perdón, no lo escuché. En formato editable, no como presentación porque creo que no está pasando la Ah, diapositiva. ok, ahí. ¿En cuál se quedó pegada, don Fabio? En la primera. En la Es que primera. Ahí están abajo, viendo.
En la parte inferior derecha hay una cosita con lo que es como para proyectar, un icono que es como de proyectar. Ajá. En la parte de abajo de PowerPoint o de... Sí, 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 sí. Ajá, Ajá, en la parte de ajá, abajo, acá, digamos. ahí. No. Ahí, Ah, Ya se está moviendo, sí. Dice sí, presentación de Ujú. diapositivas. ajá, a la parte es exactamente ahí. Ajá, Dale presionar ahí. ¿Ves? Ahora ajá. sí. Ujú. Ahí yo estoy viendo una que dice estudio de mercado fomenta. El Eso estudio de mismo. mercado fomenta. Nosotros Ahora también. sí estamos. Sí, Sí. una regla más que no había dicho es el tiempo. Teníamos 10 minutos, llevamos por 7, entonces. Ok, perfecto. Entonces vamos a acelerar un poquito. Em, bueno, entonces, dada la situación que encontró la DECOP, nos dimos a la tarea de elaborar una guía para la elaboración del estudio de mercado, poder estandarizar las reglas. Esta guía cuenta de 5 fases, ¿verdad? La primera fase es la planificación de la contratación, es toda esa investigación y esa información preliminar, ¿verdad? Donde se define el objeto contractual. La segunda fase es la identificación de opciones de mercado, ahí es donde vamos al mercado a ver qué opciones tenemos. Y la tercera fase es la recolección de datos que nos van a permitir determinar el precio promedio y por ende las bandas de tolerancia. La cuarta fase es un estudio, un informe que recopila toda la información obtenida durante el estudio de mercado, y la quinta fase es el diseño y la elaboración de especificaciones técnicas ya para el pliego de la contratación. En la primera fase, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, tenemos, como les decía, definir esa necesidad. Hay que orientar la estrategia de la investigación. Aquí se identifica el objeto, una valoración inicial de la necesidad. Hay que alinearlo con los planes estratégicos, tanto de la institución como del país. Y, como les decía, una evaluación previa de las alternativas. También hay que verificar la disponibilidad presupuestaria que tiene la institución. Y concluiríamos con un análisis inicial de los riesgos y la definición de plazos de manera preliminar. La fase 2, ya incursionamos un poquito más en el mercado, el alcance de la investigación se amplía un poquito más, vamos a determinar características técnicas, funcionales y de normativa del objeto. Vamos a determinar en qué tipo de mercado nos encontramos, si es un mercado competitivo, donde posiblemente hay una complejidad baja del objeto contractual, un mercado restringido donde ya la complejidad adquiere una mayor importancia, o un mercado especializado a la medida, ¿verdad? Donde ya se cierra un poquito más la cantidad de posibles alternativas que tenemos. Hay que también valorar el tema de las fuentes de información, ¿verdad? Que obtenemos del Banco de Precios de SICOP, cotizaciones, benchmarking, vigilancia tecnológica, entre otras. Aquí también vamos a hacer la identificación ya más puntual de los proveedores, las condiciones en cuanto a suministro, desempeño de la alternativa que vamos a escoger, las alternativas que estamos valorando, y la estructura de costos que va a regir en la contratación. Finalmente, en esta etapa se hace una evaluación de los criterios de compra pública estratégica y qué tan viables van a ser durante el desarrollo del concurso. Tenemos la etapa 3, que es la recolección y análisis de precios del mercado, ¿verdad? Como les decía anteriormente, esta fase es muy importante porque a la hora de que estemos analizando las ofertas, vamos a tomar los resultados de esta etapa para determinar si una oferta se considera, en principio, ruinosa, aceptable o con un precio que excede el límite que nosotros definimos para la recepción de propuestas. Luego tenemos la cuarta fase, ¿verdad? Donde ya hacemos ese informe de estudio de mercado, ya vamos a hacer una compilación de toda la información que logramos obtener durante el proceso de estudio. Debe llevar una justificación, ¿verdad? ¿Por qué es que se requiere la compra? No vamos a comprar por inspiración, tiene que haber una razón de peso que justifique la inversión de estos recursos que vamos a emplear.
Vamos a indicar también la metodología que utilizamos, ¿verdad? Esto nos va a permitir la trazabilidad de los datos, cómo comparamos las ofertas. También tenemos, como les decía, que indicar claramente el precio de referencia y las bandas de razonabilidad. Muy importante el tema de los riesgos del mercado y cuáles son los criterios de compra pública estratégica que vamos a utilizar. Si por el tipo de objeto conviene utilizar criterios económicos, criterios ambientales o criterios sociales. Finalmente, tenemos que tener una conclusión, ¿verdad? Con una recomendación del procedimiento que vamos a seguir y las alternativas que vamos a utilizar. Todo esto, ¿qué nos da? Bueno, cuando ya tenemos toda esta información, ¿verdad? De los datos del mercado, los precios de referencia y las capacidades del mercado para responder, ya tendríamos un insumo importante para la definición de las especificaciones técnicas. Obviamente, estas especificaciones tienen que cumplir con principios de neutralidad, verificabilidad y proporcionalidad, ¿verdad? Que los registros sean, perdón, que los requisitos sean ajustados y que sean los pertinentes para que no vayamos a afectar la competencia en el mercado. ¿Cómo andamos con el tiempo, compañeros? Don Fabio, ¿me escuchan? Sí, es que tenía silenciado el micrófono, perdón. Sí, ya estamos con el tiempo, estamos en 13 minutos. Ok, Pero tengo tres preguntitas para usted. sí, señor. ¿Cuál es la relevancia del estudio de mercado en los procesos de contratación pública? Bueno, esa pregunta es muy, muy importante y de verdad que cuando uno se pone a pensar cómo hacíamos las compras en el pasado, ¿verdad? Pensando más en satisfacer la necesidad y cumplir con los compromisos presupuestarios de las instituciones, tal vez no aplicábamos tanta estrategia. Los estudios de mercado, ¿qué nos permite ahora? Bueno, los estudios de mercado nos permiten hacer un mejor aprovechamiento de los recursos públicos. ¿Por qué? Sabemos que hay necesidades infinitas y que los recursos son muy limitados. Entonces, el estudio de mercado nos obliga a conocer muy bien la necesidad, ¿verdad? En primera instancia, partimos de ahí. Nos obliga a utilizar un sistema lógico, ¿verdad? Que va orientado a hacer investigaciones al mercado con un propósito. Muchas veces pasaba en los procesos de contratación que las administraciones sacaban un pliego de condiciones con una noción vaga o tal vez no tan bien definida del objeto de la contratación y cuando publicaba ese pliego de condiciones, el mercado le decía, alto un momento, eso que usted está pidiendo no procede por esta y esta razón, ¿verdad? Entonces, ahí había una pérdida de eficiencia, entrábamos a reprocesos, había que hacer modificaciones a los pliegos de condiciones y muchas veces, lamentablemente, terminaba en procesos infructuosos o desiertos. Y al final de cuentas, no se podía ejecutar el presupuesto y peor aún, quedaba el interés público sin ser atendido. Entonces, los estudios de mercado buscan garantizar el uso efectivo de los recursos, ¿verdad? Que las administraciones seamos más eficientes, que saquemos pliegos de condiciones acorde a las realidades del mercado, ¿verdad? Que se busca también reducir la cantidad de recursos o de modificaciones en los pliegos y que podamos también fomentar la competencia en el mercado. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con la doctora Miriam Vidar. Doña Miriam Vidar es de Argentina, es licenciada en Ciencias Políticas, especialista en defensa de la competencia, cuenta con una extensa trayectoria en análisis económicos y regulación de mercados. Se desempeñó como vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia del 2016 al 2019 y previamente como instructora económica en ese organismo. En el ámbito académico dicta clases en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Torcuato Di Tella en materias
vinculadas a economía y derecho a la competencia. A nivel internacional he realizado consultorías para organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Superintendencia de Competencia, El Salvador y la UCITAD, y también Gobierno de Cabo Verde en materia de regulación del mercado farmacéutico. Adelante, doña Miriam. Adelante, doña Marina. Buen día, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es muy interesante el planteo de lo que estamos trabajando acá. Déjenme ver si puedo poner la presentación en pantalla. A ver. A ver. Compartir. Un momento. A ver. Un momento. A ver. ¿Están viendo la presentación? Sí, Bien. nada más hace falta igual en el icono de la parte inferior derecha, en donde dice Sí, presentación para que quede, sí, no, más a la derecha. ahí Ese, está. ¿Ahí la están viendo bien? perfecto. 10 puntos. Muy bien. Adelante, doña Marina. Bien, esperen que se me fue la primera. Bueno, bueno, de nuevo, arrancamos de nuevo. Un gusto estar por acá. Yo les vengo a presentar, digamos, de modo complementario, una visión, digamos, centrada en qué posibilidades tienen de cooperar, digamos, alrededor de estos estudios entre la autoridad de compra, de contratación pública y la autoridad de competencia. Que es mi expertise particular, ¿no? Una cuestión que es importante considerar es, históricamente, el enfoque tradicional es que cuando la autoridad de contratación pública tiene alguna sospecha de que en sus procesos de contratación pública está habiendo algún tipo de conducta inadecuada de los oferentes, en el sentido de que se están poniendo de acuerdo para fijar un precio alto o algún este tipo de problemas que, digamos, se enmarcan como un delito de bid rigging, de colusión en la compra pública, es, digamos, habitual, digamos, que en un contexto como ese, digamos, se convoque a la autoridad de competencia para revisar lo que está pasando, eventualmente identificar si hay un delito de este estilo y en ese caso sancionarlo, ¿no? Esa es una la actuación tradicional en el marco, digamos, de la contratación pública. Desde hace unos años, digamos, se ha puesto en relevancia una segunda opción, digamos, de colaboración entre la compra pública y, digamos, y la autoridad de competencia, que es la siguiente. Se ha puesto en evidencia a través de una facultad que tienen las autoridades de competencia, que es la de hacer abogacía de la competencia. Esto quiere decir hacer estudios de mercado sin que esos estudios de mercado estén motivados por la sospecha de que haya alguna infracción, de que haya alguna denuncia, algún problema con las empresas que están participando en ese mercado. El objetivo de este tipo de estudios es detectar si hay algunas otras cuestiones relativas con el funcionamiento del mercado que pueden hacer que esté funcionando con un menor grado de competencia o de innovación con el que podría funcionar, pero que eso no es debido a la inconducta de algún agente privado. Y esto es un área de trabajo muy rica, porque entonces permite, por ejemplo, estudiar ciertos mercados de interés con las mismas facultades que tiene la autoridad de competencia, que suelen ser bastante amplias en el sentido que puede requerir información confidencial y gestionar esa información confidencial y conseguir información muy rica sobre cómo están operando esos mercados. Y esto a la hora de la compra pública es importante, digamos, o nos parece importante, no solo para prevenir la posibilidad de que haya conductas, digamos, distorsivas por parte de los oferentes, sino para poder, digamos,
perfilar ese mercado en un sentido más adecuado al interés público de actuación en ese mercado. Entonces, esta es la característica de estos estudios digamos, de mercado hechos en clave de competencia, que pueden hacer las autoridades de competencia sin que necesariamente estén motivados por una sospecha de infracción, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque en este costado, digamos, de los estudios de competencia, o digamos, lo remarca un reciente estudio del Banco Mundial, las doctoras Lisetti, por ejemplo, es una de las autoras, donde justamente alerta que la compra pública digamos, en general, en promedio, en los países puede ser de 13 a 15% del PIB, pero en algunos mercados particulares puede llegar a tener un peso decisivo, en algunos mercados puede llegar hasta ser el 70-80% de la compra. Entonces, en esos mercados, la propia compra pública está perfilando el mercado, está, digamos, dándole forma a ese mercado. Y si esto se hace desde un lugar, digamos, con mucha información y con mucha conciencia, puede ser un instrumento crítico de la eficacia de la acción estatal, digamos, para que, digamos, los bienes y servicios lleguen finalmente a los usuarios finales a los cuales están destinados, como por ejemplo el caso de vacunas, el caso de medicamentos y demás insumos críticos de la acción estatal, donde justamente por ese motivo la compra estatal es muy importante. Este sí es un elemento donde cada vez se visualiza una mayor importancia, y es bastante habitual que cuando las autoridades de competencia, por razones cualquiera que fuere, están trabajando en un mercado y en ese mercado ven que la compra pública tiene un peso importante, entren digamos, en coordinación con la Oficina de Compra Pública para ver de qué manera, digamos, mejorando la manera en que se hace la compra pública, se puede mejorar las condiciones de competencia y abastecimiento en ese mercado específico. Entonces, simplemente para difundir en un público que obviamente no es experto en defensa de la competencia, qué elementos tiene este tipo de los estudios que hace la autoridad de competencia habitualmente. Primero se define un mercado relevante, que es un instrumento bastante específico donde se busca achicar el scope de la investigación lo más chiquito posible para determinar efectivamente cuáles son los proveedores alternativos efectivos que existen en ese mercado, que muchas veces son mucho menos de los que uno se puede imaginar. Y a partir de ahí, digamos, determinar cuáles son los proveedores que efectivamente existen en el momento en que se está investigando, cuáles han sido en el pasado, cuáles pueden ser en el futuro, ver si hay barreras para que de algún tipo, legales o económicas, que están impidiendo que se amplíe la cantidad de oferentes en ese mercado. Se estudia específicamente en el caso de que sea digamos, un mercado en el cual la demanda pública es importante, se estudian las características de esa demanda pública, porque lo que estudiamos específicamente es la estructura de las transacciones en esos mercados, cómo se forman los precios. Y en el caso de que existe una demanda pública importante, son mercados en el cual la manera en que compra el Estado performa el mercado en sí mismo. Y entonces tratar de, en esos casos, estimar el impacto del diseño de la compra pública en el momento en que lo estamos trabajando, ¿no? Entonces, y las recomendaciones que suelen salir de este tipo de estudios es de qué manera se puede mejorar el diseño de la compra pública para lograr los objetivos de compra, de abastecimiento que el Estado está teniendo en ese segmento en especial. Entonces, ¿cuál sería, digamos, en este marco de cooperación entre la autoridad de competencia y la autoridad de compra pública, qué mejoras uno piensa que podrían iniciarse de inmediato y sin un costo muy, muy alto? Bueno, la primera cuestión que hemos notado, o que los especialistas han notado, es ampliar la información disponible de las propias bases de datos de compra pública. Recientemente el Banco Mundial hizo un trabajo a solicitud de varios países de la Unión Europea, justamente para, en ese caso, hacer un screening de las compras públicas pasadas para ver si había riesgos de colusión y de conductas inadecuadas de los oferentes. Y lo primero que encontró es que las bases de datos de las oficinas de compra pública de muchos de los países, digamos, como no están pensadas para esta finalidad, eran insuficientes para poder hacer un screening. Porque, por ejemplo,
no se registraba de cada expediente de compra en la base de datos la identidad completa de todos los oferentes. Usualmente se termina identificando solamente la identidad de los ganadores. Sin embargo, para conducir un estudio donde miremos cómo está la competencia a la que se enfrenta de proveedores a la que se enfrenta el Estado, es importante tener un histórico de todos los oferentes que participan en cada procedimiento de compra. Sea este un procedimiento de compra muy competitivo o sea uno menos competitivo de contratación directa, ¿no? También es importante entonces tener qué procedimientos son competitivos y cuáles son directos. Tener una idea de cuántas ofertas se han ido presentando por lotes. El lote a veces se aproxima más a la idea de mercado relevante que tenemos en defensa de la competencia porque es justamente el universo más chico donde pueden aparecer la competencia fuerte entre oferentes. Ver cuáles han sido los criterios y los puntajes con los cuales se ha resuelto la adjudicación. Ver el grado de ejecución contractual, o sea, el grado de éxito que ha tenido la autoridad en encontrar, digamos, los proveedores adecuados para la finalidad que estaba teniendo. Si las ofertas, si las licitaciones han quedado algunas con pocos oferentes o desiertas, puede estar indicando que hay un problema de escala, que hay que ver a qué se refiere, digamos, si hay algún tipo de barrera que esté impidiendo llegar a la escala suficiente o hay un problema más bien económico que no tiene solución en el corto plazo. En fin, la primera cuestión que uno nota es que a los efectos de hacer estudios con la potencia específica que tienen los estudios que realiza la autoridad de competencia en un mercado, es que las bases de datos tal cual están en la buena parte de los países están incompletas y tal vez empezar a completar las bases de datos con estas informaciones pueden llegar a ser una medida de política pública relativamente, digamos, barata o económica, y que puede llegar a darnos una potencia para trabajar en el inmediato. Entonces, dicho esto, la agenda inicial podría concentrarse, además de mejorar las bases de datos, o teniendo de a poquito mejorándose las bases de datos, se podrían, digamos, decidir 5 estudios de mercado, por ejemplo, donde a realizar en consonancia con la autoridad de competencia, donde la compra pública tenga un peso muy decisivo, donde el impacto social o fiscal sea muy alto, donde haya baja entrada de proveedores o mucha concentración o riesgo de desabastecimiento, donde haya oportunidades para impulsar innovaciones. Es decir, son estudios de profundidad, no es del estilo que uno haría para toda y cada una de la contratación pública, pero sí para un conjunto de contrataciones públicas que se consideren críticas. Entonces, y uno ahí podría utilizar, digamos, esta herramienta para impulsar la competencia y el mejor abastecimiento y la mejor innovación en mercados realmente clave. Entonces, para ir terminando, ¿cuál es lo que podría entonces considerar la autoridad de compras? Podría considerar, en primer término, ampliar sus bases de datos para que sean óptimas para poder hacer este tipo de estudios en el futuro y respecto del pasado a medida que se va levantando información pasada. Identificar 4, 5, 6 mercados donde realizar este tipo de estudios y hacerlos a través de la autoridad de competencia, es decir, solicitar la ejecución de la autoridad de competencia, aunque obviamente la autoridad final queda en la autoridad de compra. ¿Por qué? Porque se aprovecha de esta manera las facultades específicas que tiene la autoridad de competencia para requerir y gestionar información confidencial de los actores del mercado y gestionar esa información confidencial de acuerdo a los estándares de confidencialidad que la ley ordena, y porque tiene sobre sus capacidades técnicas específicas de análisis de mercado. Esto de las facultades específicas de manejar información confidencial es muy delicado, pero las autoridades tienen, digamos, experiencia en esto. Entonces, la idea final, y con esto terminamos, es que con mejores datos y una agenda breve de estudios bien seleccionados, sería posible mejorar el impacto de la compra pública en mercados clave, a la vez que fortalecer el diseño de compras públicas más abiertas, disputables y eficaces. Hay una cosa muy clave que es la comunicación institucional de esta idea, porque hay que explicitar que estos estudios, que si son llevados a cabo por la autoridad de competencia, buscan mejorar la contratación y el diseño del mercado, pero de ninguna manera presumen irregularidades por parte de ningún actor. Porque si fuera la comunicación se hiciera con este tono, digamos, podría, digamos, generar incentivos negativos hacia que la gente se involucre, los proveedores se involucren en dar la información necesaria y en participar en las licitaciones. Entonces, aquí simplemente les dejo las referencias principales para tener en cuenta respecto de
en el estado del arte de los estudios de competencia en el mundo hoy, y mis referencias personales, obviamente, para lo que necesiten con todo gusto. Muchísimas gracias, doña Marina, extraordinaria exposición, la felicito. Y pues Gracias. ahora continuamos con la doctora Ana Victoria Velázquez González. Doña Ana Victoria, con más de 25 años de experiencia en actividades de competencia en Costa Rica, ocupó cargos de directora desde inicios de 2008 hasta diciembre de 2024. Participó en investigación preliminar de conductas anticompetitivas. Ha sido órgano director en numerosos procedimientos seguidos por presuntas prácticas anticompetitivas. Dirigió y participó en el análisis de concentración económicas, la redacción y modificación de la normativa de competencia en Costa Rica y en los años 2012 al 2019 y en los últimos casos en la Comisión de la Ley vigente de fortalecimiento de las autoridades de competencia. Adelante, doña Ana Victoria. Buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Sí, bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Yo lo que pretendo es complementar un poco las presentaciones de don Miguel y de doña Marina, hablando un poco sobre cómo hace referencia a la ley de contratación pública, los estudios de mercado, cuáles son como los principales aspectos que se deben considerar en esos estudios de mercado y un poco compartir con ustedes una preocupación que ha sido una preocupación de larga trayectoria de la Comisión para promover la competencia en relación con los requisitos que se pueden poner en los procesos de compra. Me apena mucho porque no tengo una presentación, pero con muchísimo gusto puedo compartir los apuntes que tengo, que en todo caso son unas pocas páginas. Bueno, los estudios de mercado son una herramienta imprescindible para realizar una contratación de bienes y servicios eficiente, ya sea desde el punto de vista, desde el ámbito privado o público. Sin embargo, tan importante resulta este instrumento que la normativa costarricense lo incorpora de manera expresa. La Ley General de Contratación Pública y su reglamento establecen que se deben realizar estudios de mercado en los siguientes procesos. Primero, aquí lo voy a dividir en dos partes. Bueno, ¿en cuáles procesos? Bueno, hay una serie de menciones de estudios de mercado para la aplicación de las excepciones a los procesos ordinarios de contratación. Esto es cuando se debe demostrar que existe un proveedor único, cuando se trata de la compra o el arrendamiento de bienes inmuebles, o bien para la actividad contractual que desarrollan entre sí entes de derecho público. Como saben los que manejan o los que trabajan en este tema de la contratación pública en Costa Rica, hay una serie de excepciones a los procesos ordinarios de contratación, ¿verdad? Al hecho de sacar a concurso las compras. Y estos tienen que ver con estos casos que les estoy mencionando, entre otros. Ahora, pero esos estudios de mercado que la ley obliga a realizar en este caso son estudios que son un poquito más simples, ¿verdad? Porque, digamos, en el caso de la existencia de un proveedor único, lo que se pretende es un estudio de mercado que tiene como fin determinar la existencia o más bien la inexistencia de potenciales proveedores. En el caso de la compra o arrendamiento de bienes inmuebles, el estudio de mercado que se pretende que se presente para aplicar esta excepción es que permita determinar la idoneidad del bien que se pretende adquirir o arrendar. Ese estudio tiene que demostrar que la opción seleccionada es la más rentable y la más viable. Y en el caso de la contratación entre entes de derecho público, esto es, entre entes del Estado, ¿verdad?, que se van a contratar entre ellos, sin ir a un proceso de licitación o de sin invitar a ningún otro participante más que ese otro ente estatal, lo que se solicita es un estudio de mercado que considere a los potenciales agentes públicos y privados idóneos y de forma motivada exponer las razones por las cuales se escoge contratar a ese agente público. Entonces, estos son estudios de mercado que resultan como muy, mucho más limitados, ¿verdad? Porque tienen un fin primordial que es lograr la excepción, ¿verdad? Es que
que se permita la excepción a los procesos ordinarios de compra. Entonces, bueno, estas son unas excepciones y unos estudios de mercado bastante más restringidos. Ahora, ¿cuándo es que la ley establece la necesidad de hacer estudios de mercado? Un estudio de mercado, como lo hemos estado hablando, en el que se conozca de una forma mucho más rigurosa quiénes son los participantes en el mercado, qué ofrecen, en qué condiciones se ofrecen. Estos estudios de mercado deben realizarse cuando el catálogo de bienes y servicios del sistema digital unificado, aquí en Costa Rica, no permita contar con precios de referencia del bien o servicio a contratar. Y aquí, bueno, ya explico un poquito más. El artículo 34 de la Ley de Contratación establece que para estimar la cuantía de una contratación, para esa planificación de la cual nos ha hablado don Miguel, la administración debe realizar un sondeo o un estudio de precios de mercado sustentado en información de fuentes confiables y con el propósito de establecer precios de referencia a los cuales se podrán adquirir los bienes o servicios. Estos datos también permiten determinar la razonabilidad de los precios ofertados. Si usted ya sabe, o si usted hace un estudio y dice, bueno, este producto que yo quiero comprar, este bien que quiero adquirir, lo que veo es que tiene determinados precios, se han estado comprando a determinados precios, yo puedo establecer, ¿verdad? Cuáles son los precios ruinosos, cuáles son los precios excesivos, cómo determinar ese rango, ¿verdad? Y determinar cuáles son los precios razonables a los que la administración puede adquirir ese bien o servicio que desea. El reglamento define el estudio de mercado como el instrumento para identificar las posibilidades ofrecidas por el mercado a través de un estudio riguroso, especializado y a través de muestras concretas en un espacio mayor de tiempo. Por su parte, también habla de lo que es un sondeo de mercado, que aunque tiene el mismo objetivo, se realiza a través de una pequeña muestra aleatoria y en consecuencia se genera en un menor plazo. El estudio de mercado tiene como fin establecer la existencia de bienes, de obras o servicios en la cantidad, la calidad y la oportunidad que se requieren, verificar la existencia de proveedores y permitir la toma de decisiones informadas respecto del procedimiento que se pretende seguir. Entonces, dado que el sistema unificado, ¿verdad? En Costa Rica todas las compras se realizan a través de un sistema digital unificado. Ese sistema digital unificado permite contar con un catálogo de bienes y servicios y con un banco de datos. Es fácil para los órganos de la administración acceder a las compras que se han realizado y ver a qué precios se han realizado esas compras. La normativa establece que se debe revisar en un plazo de los 6 meses previos, ¿verdad? Entonces, para productos como usuales, para la administración, como tintas, computadoras, papel, ese tipo de cosas, es claro que va a haber una gran cantidad de información en ese sistema digital unificado que va a permitir que simplemente se pueda hacer un sondeo y establecer cuáles son los precios de referencia. Sin embargo, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública prevé que pueda ser que ese catálogo, ¿verdad? A pesar de que pueda ser muy amplio y tener una gran cantidad de contrataciones y de precios que se pueden revisar, ¿verdad? Puede ser que no existan datos suficientes cuando es necesario comprar bienes o servicios que pueden ser más inusuales, ¿verdad? O más particulares de una determinada administración. Entonces, en ese caso, se deberá realizar un sondeo, un estudio de mercado que considerará la cuantía y la complejidad del objeto, ¿verdad? Que se pretende adquirir, la oferta y la demanda, y considerando información histórica, y permite gestionar información mediante diversos mecanismos de consulta. O sea que la administración puede perfectamente hacer este estudio consultándole a los distintos actores, ¿verdad? Cuáles son los precios, cuáles son las condiciones en las que se ofrece el bien o servicio que queremos adquirir. De tal forma que un estudio de mercado para los efectos de la Ley de Contratación Pública lo que pretende es determinar la existencia de oferentes, ¿verdad? Del bien o servicio que deseamos adquirir, las características y condiciones en que se ofrece ese bien y servicio, con el fin de establecer si satisfacen los requerimientos que tiene la administración
y el precio al que lo ofrecen, lo que permitiría fijar los precios de referencia para la eventual contratación. Y esto permitiría llevar a la razonabilidad de los precios. No obstante, desde el punto de vista del derecho de competencia, es importante que este estudio de mercado, tal y como lo señalaba doña Marina, es importante que esos estudios de mercado, ya que la administración tiene que realizar este esfuerzo, ¿verdad? Incluyan además otros aspectos que nos permitirían prevenir la realización de conductas colusorias que afecten a la administración al tener que pagar sobreprecios. Si hacemos un estudio de mercado y ese estudio de mercado nos permite determinar que para la adquisición de ese bien o servicio solo existe una empresa en el mercado, ahí podríamos pensar, ¿verdad? Y esa empresa obviamente es consciente de que es la única que nos va a proporcionar ese bien o servicio, pues no necesariamente está tentada a ofrecernos el precio más bajo, ¿verdad? Eh, ahí podríamos pensar si es posible abrirlo a una compra internacional, o bien si es posible cambiar alguno de los aspectos que tenemos o las condiciones o los requerimientos que tenemos para la compra de ese bien o servicio, a fin de tratar de ampliar el número de oferentes y que con eso podamos conseguir una mejor alternativa en precio y servicio para la administración. La guía para la prevención y detección de colusión en los procesos de compras públicas es un instrumento muy importante que han elaborado la Comisión para Promover la Competencia y la Superintendencia de Telecomunicaciones, que son las autoridades de competencia, una general y otra sectorial, para ayudar a la administración a la realización de estos estudios de mercado. Entonces, esta guía, que es accesible, ustedes la pueden ver en las páginas de ambas autoridades. Estas guías recomiendan que en esos estudios de mercado, mencionan una lista, yo les voy a mencionar así muy rápidamente lo que tienen que revisar ahí. Ellos recomiendan conocer las características de los bienes o servicios, identificando puntos de referencia en cuanto a precios, la posibilidad de sustitutos, los estándares de calidad que hay en ese producto o servicio, los cambios tecnológicos, así como las actividades o tendencias en la industria que podrían aumentar las probabilidades de colusión. Recabar información sobre los posibles proveedores nacionales y extranjeros, sus bienes, sus precios y su participación en licitaciones anteriores, así como su importancia dentro de la industria, ¿verdad? No es lo mismo un mercado que está dominado por una o dos empresas grandes y un montón de empresas pequeñitas, ¿verdad? A un mercado en el que hay 5, 6, ¿verdad? No, una cantidad muchísimo más amplia de empresas que están dispuestas a ofrecer ese servicio y que son empresas de tamaños similares. Informarse acerca de cambios recientes en precios y costos, ¿verdad? O si existen diferencias entre las zonas geográficas de los bienes que nos interesa adquirir. Considerar que si son bienes estandarizados, ¿verdad? Si es un bien que es básicamente homogéneo, los estudios de mercado tienden a ser menos sofisticados, ¿verdad? Por cuanto hay mucha información disponible, ¿verdad? Cuando usted quiere contratar un servicio muy específico, ¿verdad? Que es muy especial para esa institución, ¿verdad? Los estudios de mercado probablemente tienen que ser más sofisticados, ¿verdad? Porque tienen que proveer esa información a los posibles oferentes. Mientras que cuando usted está buscando un bien o servicio, no sé, un piano para el Ministerio de Cultura, ¿verdad? La información puede ser más pública y más fácilmente accesible y los estudios de mercado pueden ser un poco más sencillos de elaborar. Obtener además información acerca de procesos de compras públicas de bienes similares, ¿verdad? A veces no está el mismo bien, pero podemos buscar bienes similares y ver la participación y un poco los precios. Las autoridades de competencia también recomiendan investigar con otros compradores del sector público que hayan comprado recientemente bienes o servicios similares para mejorar la comprensión del mercado y sus participantes. Las autoridades de competencia también recomiendan el uso de consultores expertos
expertos, ¿verdad? Cuando se trata de un bien muy sofisticado o un servicio muy sofisticado, contar con un consultor experto que conozca muy bien el producto y conozca bien el mercado nos podría ayudar muchísimo. Ahora, lo que pasa es que las administraciones, pues, muchas veces no tienen los recursos para poder contratar a alguien que nos pueda ayudar y además de gratis es bastante difícil. Entonces, este, es una buena opción, ¿verdad? Hay que ver si el costo lo amerita y si se tienen los recursos para hacerlo. Muchas veces las administraciones recurren a uno de los proveedores que nos ayuda, ¿verdad? En, para hacer el cartel, ¿verdad? Nos dice, bueno, nosotros lo ofrecemos así, o sea, el problema que puede suceder muchas veces con esto, ¿verdad? Es que, y les digo que lo aprendí de mala manera, es que a veces el proveedor, claro, te ayuda, pero de colada, ¿verdad? Mete algún requisito que para uno no es tan obvio, ¿verdad? Pero que para la industria sí, un requisito que solo esa empresa cumple. Ustedes lo ponen en el cartel y cuando se dan cuenta es un requisito, ¿verdad? Muchas veces técnico, que no es fácil de detectar, ¿verdad? Pero que es un requisito que una o muy pocas empresas cumplen, lo que nos limitaría mucho. Entonces, ahí a veces hay que tener cuidado con esas ayudas que ofrecen a veces los proveedores, ¿verdad? Que muchas veces obviamente tienen un interés en que de alguna manera restringamos la competencia a través de este tipo de requisitos. Este estudio, ¿verdad? Y de esta forma, ¿verdad? Además de obtener la información que se pretende, ¿verdad? De conformidad con la ley de contratación pública, nos permite determinar cuáles son aquellos mercados más propensos a la colusión, ¿verdad? Y nos permite tomar decisiones para poder abrir esos mercados y poder tener un mayor número de opciones. Ahora bien, desde el punto de vista de competencia, y este es un tema que la Comisión ha revisado durante mucho tiempo, es especialmente importante evaluar en ese estudio del mercado las características de la industria y la capacidad de cumplir con eventuales requisitos que incorporaría la contratación. En el pasado, la Comisión conoció varios casos en los cuales el establecimiento de requisitos de calidad o ambientales llevaron a limitar la participación de oferentes. Recuerdo un caso que tenía que ver, y es bastante famoso, mucha gente lo conoce, la administración hubo una época en que no sabemos si fue por lobby de las empresas o fue por un deseo muy loable de contar con con mayor calidad en los productos que adquiere la administración, de solicitar la presentación de certificaciones de calidad de tipo ISO, ¿verdad? Y me acuerdo que en este caso especial era la compra de papel higiénico y pedían que se cumpliera con 3 tipos de ISO diferentes. Ya ni me acuerdo, pero eran la ISO 9000, la ISO 13000, bueno, todas las ISOs. Y claro, está muy bien porque entre mejor sea la calidad de los productos que quiere la administración, pues más se puede cumplir el interés público que se tiene. El Doña, problema es cuando, perdón. doña Virginia, es que llevamos con el tiempo, nos va ganando. Entonces, si nos Ah, puedes ok, hacer un cierre. ya voy terminando, sí. Entonces, es importante que eso se estudie. Ah, bueno, para terminarles el caso, entonces ahí un poco lo que sucedía es que solo una empresa lo cumplía y entonces todas las restantes empresas quedaban descartadas. Esto es especialmente importante cuando la ley de contratación pública actual, la vigente, incorpora los objetivos de política pública en las contrataciones administrativas, ¿verdad? Y promueve la incorporación de consideraciones sociales, económicas, ambientales, culturales, de calidad y de innovación en los pliegos de condiciones, ¿verdad? Es importante señalar que hay un esfuerzo por parte de la administración para que estos criterios no se conviertan en una restricción al número de oferentes. Y si bien, como ya lo mencionaba don Miguel, pedía que esos requisitos debían plantearse de manera objetiva, verificable y atinente al objeto contractual, lo cierto es que hay alguna discrecionalidad para su evaluación, pero aquí lo más importante es que la incorporación de esos requisitos, y con esto termino, sí debe estar amparada en un estudio de mercado. Entonces es importante que y esto lo señala, nada más les voy a decir el artículo un poco por si lo quieren revisar, el artículo 56
del reglamento a la ley de contratación pública exige que esos criterios estén bajo la lectura de mercado, así se llama el artículo. Entonces, eso viene un poco a solventar estas preocupaciones y bueno, esto era un poco lo que les quería compartir. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doña Virginia. Interesantísima exposición, al igual que los demás. Continuamos con don Cristian Campos Monge. Don Cristian ha sido director del Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública, ex miembro del titular de la Comisión para Promover la Competencia de Costa Rica, declarado liberal profesional del 2012, fue asesor y fiscalizador de la Contraloría General de la República e investigador y profesor de posgrado de la universitario, consultor en estrategia de asociaciones público-privado y de derecho público y constitucional, telecomunicaciones, competencia, contratación pública, regulatorio y otros. Posee estudios de doctorado y posgrados en España y Costa Rica en INCAE, profesor a nivel de posgrado. Don Cristian, adelante. Muchas gracias, querido José Fabio. Y para mí es un gusto saludar a don Miguel, a la doctora Marina Vidar, siempre tan anuente a colaborar en estos esfuerzos, y desde luego a Ana Victoria Velázquez, con quien compartí bastantes años cuando tuve el honor de ser miembro de la autoridad de competencia de mi país. Bueno, yo creo que aquí es un resumen de lo que han dicho las expertas y el experto sobre un tema que, dependiendo de la silla en la que uno se encuentre, se suele mirar diferente. Hay gente que pregunta incluso las diferencias entre el sondeo de mercado o el estudio de mercado o qué debe componer un estudio de mercado. Cuando uno está como juez o miembro de una autoridad de competencia, pues a uno le preocupa que en ciertos mercados haya una alta concentración de mercado, que se empiece a dar una alta concentración incluso por el proceso de las concentraciones o las fusiones que se dan. Recuerdo en algún momento cuando a la Comisión de Competencia le estaban llegando en un año y medio unos 5 o 6 trámites de concentraciones en el sector de las farmacias, y eran los mismos agentes compradores los que estaban pues comprando otras farmacias, con lo cual había que hacer un análisis sumamente cuidadoso para entender que la concentración en sí no es el problema, sino cuando esa concentración puede llegar a convertirse en un verdadero ejercicio monopolístico que afecta finalmente lo que andamos buscando desde la perspectiva del consumidor, eficiencias en el mercado, o desde la perspectiva de los competidores, que las condiciones de rivalidad sea lo que cada vez se promueva más para que esa rivalidad provoque los beneficios en sí mismos de la competencia. Para una autoridad de competencia, un estudio de mercado es necesario cuando empieza a identificar estos síntomas de una concentración, de falta de competidores, falta de apetito por aparición de agentes económicos, y entonces los estudios de mercado empiezan a decir que hay una serie de barreras de entrada que no tienen razonabilidad, proporcionalidad, y a partir de ello, por ejemplo, empezar a hacer una abogacía fuerte de reformas de ley, reformas de reglamento, para que esas barreras de entrada que se identifica están generando resistencias a crear y promover el ingreso de nuevos actores económicos al mercado, pues se quiten, y con eso favorecer este clima de mayor competencia. Desde la óptica de la contratación pública, no necesariamente esto se ve así. Es más, mayoritariamente la gente, lo digo por los tantos cursos de capacitación y estudios que uno desarrolla, la gente suele tener el estudio de mercado como el tema precio, encontrar y justificar un elemento precio para justificar a la vez un presupuesto, y con el presupuesto poder decir cuál es el tipo de procedimiento que se tiene que desarrollar. Pero no nos preguntamos realmente si el estudio de mercado que me pide el marco de contratación estatal me tiene que ayudar a contestar una cuestión que algunas de las veces las administraciones públicas creen tener la respuesta, pero que se nos olvida que es el mercado el que nos tiene que contestar de qué forma
es que yo puedo satisfacer una necesidad de la administración pública. La administración pública tiene por tesis de principio clara la necesidad a satisfacer, pero es el mercado el que tiene la respuesta de cómo es que esa necesidad se tiene que satisfacer. Y esa es una gran diferencia, una pequeña gran diferencia. Cito algunas normas de Costa Rica, España y Colombia porque quiero detenerme. ¿Sí? La presentación, si puedes ayudarnos con hacerla ahí como modo presentación en el icono que está en la parte Sí. inferior del lado derecho. Más bien, señor moderador, aquí yo me tomo la venia de que mi experiencia me dice que cuando lo hago así se me queda pegada la diapositiva, entonces mejor lo dejo así en modo edición para evitar ese problema. De acuerdo. Sí, en el caso de Costa Rica, vamos a ver, a diferencia de Colombia, Costa Rica tiene una norma que uno podría entender que permite considerar la parte de la alerta sancionatoria a los funcionarios que no hagan los estudios de mercado o los sondeos, ¿verdad? Y me parece en eso, y con eso reconozco el trabajo de don Miguel, de doña Yesenia y todo el trabajo de la dirección del caso de Costa Rica, porque deja muy clara la diferencia conceptual. Y más, es más, incluso deja muy claro que cuando el mercado es competitivo, realmente la respuesta es un sondeo de mercado, no me complico la vida. Artículos de limpieza, evidentemente ahí no hay mucho que estar inventando y hay un mercado altamente competitivo. Pero cuando estamos en el caso de los medicamentos, en el caso de obra pública, en el caso de la tecnología, los sistemas software que se tienen que desarrollar, cuando estamos hablando de temas de infraestructura en general, y ni qué decir los temas en general de, vamos a ver, innovación, em, la respuesta es que el mercado es altamente probable esté muy concentrado. Y por lo tanto, ahí es muy importante comprender la importancia de hacer no un sondeo, sino un estudio de mercado. Porque yo necesito entender en el mercado en el que estoy, que es características de concentrado, cuáles son las opciones tecnológicas, las opciones de propuesta de servicio que me pueden dar a mi necesidad. Y Costa Rica no es que tenga una sanción expresa, pero en el 125T tiene por lo menos la alerta de que la persona que coloque barreras de entrada que no se justifican en el pliego pueden ser sancionadas. Y para mí, barreras de entrada es precisamente también considerar que un mal estudio de mercado desarrollado por la administración pública puede llevar a la creación de barreras de entrada que están complicando, están impidiendo, están deprimiendo la posibilidad de la participación. Si me voy a la ley de España, a la ley de contratos del sector público, realmente la normativa es bastante tímida, ¿verdad? Bastante tímida. Esto es un poco, casi que una cuestión que encuentro usualmente con la ley de España, porque también en algún momento que estaba estudiando el tema de los programas de cumplimiento, me llamó mucho la atención que España es un poco como complaciente en perdonar al que comete la falta, con que le proponga, ya habiendo cometido la falta, que va a asumir un programa de cumplimiento voluntario, con lo cual es, bueno, peco, pero pido perdón y me perdonan, ¿verdad? Cuando más bien desde la óptica de la competencia, la disuasión en la sanción tiene que ser fuerte y de eso me lleva a reconocer que hay otros ordenamientos jurídicos como el de Argentina, como el de Costa Rica, que no alcahuetean este tipo de prácticas. Bueno, regresando al caso de España, pueden ver que la reacción es facultativa, la obligación de realizar los estudios de mercado, y la óptica es más ese sondeo típico de precio para validar condiciones de contratación. Ahora, si me llego al punto de Colombia, Colombia ya en varios momentos ha sancionado a administraciones, a servidores públicos, porque no realizan los estudios previos, entre otros, el análisis de mercado. Claro, la respuesta en Colombia no está en la ley de contratos públicos, está en una norma general de planificación institucional, planificación administrativa, porque se relaciona los estudios previos de mercado con un requisito previo elemental para poder hacer la planificación de los procesos de la contratación estatal. Y en Colombia se ha sancionado en varios momentos
la falta, el no hallazgo en el expediente de estos estudios previos. Claro, cuando uno ve la redacción del reglamento que estoy mostrando de este decreto, pareciera que la línea está más por hacer esa consulta de mercado de yo necesito este bien, aquí está el pliego de condiciones, quién me lo puede ofertar, en qué precio me lo puede ofertar, en qué plazo me lo puede entregar, bajo qué condiciones de logísticas que me lo va a entregar. Pareciera una norma más hacia esa línea y no tanto lo que muy bien ha explicado doña Marina y doña Ana Victoria sobre los componentes desde la óptica de competencia de un estudio de mercado. Y a esto me lleva precisamente tres cosas que son fundamentales. Primero, cada quien está, como decimos a veces, zapatero a tus zapatos. Es decir, así como la Dirección General de Contratación Pública de los países tienen claro cuál es su misión de buscar el cumplimiento del Plan Nacional de Compras, de las guías, de las normativas y de ayudar a entender la satisfacción de las necesidades públicas, las autoridades de competencia tienen mayor destreza, mayor capacidad en lo que es precisamente el desarrollo de los estudios de mercado. Pero aquí hay un elemento que es esencial y que pocas veces uno le pone la atención de rigor y es el de los sistemas electrónicos y la calidad de los datos que se están colocando en los sistemas electrónicos. Evidentemente, estoy partiendo de que los sistemas electrónicos deberían estar completamente interrelacionados con los sistemas de accionistas, con los registros de beneficiarios finales y todo aquello que permita hacer una lectura más completa de los agentes económicos en el mercado. No necesariamente en un mercado nacional, sino en un mercado interrelacionado con otros mercados que son precisamente protagónicos en la compra pública. Lo segundo es la inteligencia artificial y cómo al momento de contratar el desarrollo de un sistema de compras electrónicas hay que apostar cada vez más por la mayor presencia de algoritmos, es decir, basados en inteligencia artificial que permita hacer screening de mercado, como lo ha hecho la Comisión Nacional de Mercados de España con su sistema Brava, que precisamente es un sistema previo que alerta desde la inteligencia artificial porque identifica conductas que son anticompetitivas y permite previamente en contrataciones estatales alertar la presencia de una práctica potencialmente anticompetitiva o colusoria. Y lo tercero es tener clara la diferencia de que no es lo mismo el sondeo, donde casi una buena parte, muchos de los objetos contractuales puede pasar a lo que es el estudio de mercado, donde el foco está en esos mercados que están altamente concentrados. Desde la óptica general, el screening de mercado es un proceso que ayuda a los agentes económicos para conocerse entre ellos, conocer en qué mercado están operando, conocer las barreras de entrada naturales, las barreras de entrada artificiales, conocer qué es lo que hay en términos formales para poder estar. Ayuda a temas sobre mis debilidades, mis precios, los productos, las estrategias de marketing, la experiencia de cliente y otra serie de características. Y ayuda desde la óptica de competencia también a mapear cómo se está con respecto a los rivales, cómo identificar esas barreras de entrada, cómo ajustar o estrechar los márgenes o brechas que se presentan y cómo optimizar ventajas. Desde una cuestión más específica, cuando hablamos del screening, pues estamos hablando de esa idea de explorar, indagar, filtrar para buscar con mucho más capacidad dos componentes que son elementales en los agentes económicos, los temas estructurales y los temas conductuales. Y esto dependiendo del examen de riesgos que yo esté implementando. Y para eso es fundamental, ¿verdad? Y es bastante relacionado a lo que son los temas de compliance, un elemento central que es el tema del riesgo. El riesgo me tiene que ayudar a contestarme dónde necesito aumentar, intensificar, profundizar más en este tema de el screening, en lo que necesito filtrar, explorar o indagar en el mercado y en los agentes económicos de ese mercado. Y diferenciar en ese proceso lo estructural de lo conductual. Entonces, por ejemplo, en lo conductual, miro yo a los agentes y cómo es que se están comportando en el mercado y cómo es que están comportándose incluso al momento de ofertarle al Estado estos agentes económicos. Y voy
para ir cerrando, a 3 temas específicos en el screening de mercados que debe privar cuando decidimos que hay que hacer estudio de mercado en contratación pública y no sondeos de mercado. Lo primero que uno tiene que pensar desde la óptica, reitero, estoy partiendo de que estamos en un ambiente de sistemas electrónicos de compras, ¿verdad? Don, En don un Cristian, ambiente donde los sistemas son electrónicos. Sí, voy cerrando. no, Este, que las diapositivas no se están moviendo. estoy en la que dice en detalle. No, no, Voy a, no, no se visualiza. estoy quitando mi imagen para que quede la presentación nada más. Listo. ¿Ok? Entonces, la primera es la consideración del tema de los indicadores de colusión. Es decir, el sistema tiene y me ayuda con los algoritmos que coloco, patrones, ayudar a identificar patrones más consistentes con la colusión que con la competencia. Y ahí es donde empezamos a obtener datos de lo que está registrado, pues cuotas de mercado que tienden a estar estabilizadas, precios altos en relación con el precio de referencia competitivo, entre otros tipos de datos. Las rupturas estructurales, que es cuando usted, a partir de repito, las aplicaciones y los algoritmos que tiene el sistema, yo empiezo a encontrar que hay una generación de datos debido a la formación o desaparición o interrupción de un cártel, ¿verdad? Este grupo de agentes que empiezan con un ejercicio de práctica colusoria y tienen estas cuestiones abruptas que tienen que llamar la atención del algoritmo. Claro, ojalá lo mejor es que los mismos funcionarios o los mismos agentes económicos lo logren mirar, la persona, pero para eso hay sistemas que ya están ayudando a que esto se logre identificar. Aquí es donde el cártel podría manipular el proceso de precios para dificultar su detección o los precios bajan y se vuelven más volátiles. Este tipo de cosas son las que se empiezan a transparentar. Y la tercera cuestión son las anomalías, es decir, esas cosas que definitivamente dicen, aquí algo no me está cuadrando, como decimos a veces, aquí algo se me sale de la lógica, ¿verdad? Y es cuando precisamente empezamos a ver patrones extraños, conductas que no son usuales en los agentes económicos. Y que una vez identificado ese patrón, lo correspondiente es que uno mismo se pregunte si eso es incompatible con la competencia o si es compatible con algún tipo de colusión. Finalmente, el ejemplo, que es el sistema BRAVA, el Bill Rigging Algorithm for Vigilance and Antitrust de la Comisión de Mercados de España, que está funcionando con muy buenos resultados y de hecho ahora a finales de diciembre del 2025 fue reconocido internacionalmente el sistema porque le ayuda al analista cuando tiene indicios o denuncias sobre posibles acuerdos entre empresas. Y entonces ante la denuncia va al sistema y el sistema le da esa herramienta para confirmar lo que es objeto de la denuncia. Pero la parte más valiosa es la segunda, cuando el mismo sistema de forma proactiva detecta posibles casos de colusión sin denuncia previa y puede convertirse en ese punto de partida de nuevas investigaciones. Entonces, el estudio de mercado en la contratación estatal tiene que incorporar definitivamente esta visión desde la óptica de competencia, concentrarse donde el examen de riesgo le diga que es más probable que haya una conducta colusoria y ojalá trabajar en tener sistemas electrónicos que incorporen las apps y lo que es inteligencia artificial para poder ayudarse desde la óptica de los datos y la calidad de los datos, ¿verdad? Cuidando ahí, ¿verdad? Que yo por lo menos lo que he revisado las normas de compras públicas y los sistemas de compras electrónicas, no estamos llegando al punto de verdaderamente responsabilizar por la correcta anotación, el correcto ingreso de los datos en los sistemas electrónicos. Porque la calidad del dato es fundamental para que precisamente el sistema me logre dar lo que estoy esperando. Perdón porque creo que me pasé un minuto del tiempo, don Fabio. Adelante. Muchas gracias, don Cristian, por su excelente exposición, como siempre. Pues ahora vamos a hacer algunas consultitas que tenía. Ya le había hecho una a don Miguel, pero tengo otra más para don Miguel. Don Miguel, ¿nos podría brindar un ejemplo práctico de cómo un estudio de mercado deficiente puede perjudicar un proceso de contratación pública? Claro que sí, don Fabio. Brevemente, porque estamos un poco Por cortos supuesto, de por tiempo. supuesto, sí, muchísimas gracias. Mire, recuerdo
por ahí del 2011, 2012, que estaba trabajando en una institución, en una municipalidad, y requeríamos contratar el servicio de limpieza y mantenimiento de vías, ¿verdad? Son esas empresas que andan con las maquinitas estas, las orilladoras, con los sedazos para proteger a que una piedra no impacte a las personas y andan limpiando aceras básicamente, ¿verdad? Y los derechos de vía de las carreteras. Se había pensado en ese momento, producto de una gestión interna del departamento de aquel entonces que se llamaba Oficina para la Mujer, se había pensado incluir un porcentaje obligatorio en algunos carteles, ¿verdad? Que llamábamos en aquel entonces. Entonces, la persona que generó las especificaciones técnicas había puesto un requisito de que en el personal operativo, ¿verdad? Que andaba en las vías limpiando las carreteras, tenía que ser 50%, al menos 50% mujeres, ¿verdad? Parecía un criterio muy loable y que iba a fomentar igualdad de géneros en ese tipo de servicios. Eh, por alguna razón el pliego no fue revisado a profundidad, no se hizo un análisis de mercado y cuando salió el pliego a la publicidad, ya ustedes pueden imaginarse qué pasó, ¿verdad? Entraron un montón de recursos, solicitudes, declaraciones y el mercado nos dijo, no, miren, simplemente en este momento eso sería imposible. O sea, tendríamos que ir y obligar a la población y las mujeres no solicitan empleo en eso, no hay, ¿verdad? Entonces, eso generó retrasos y al final de cuentas, lo que se pretendía, ¿verdad? Que a nivel institucional era muy importante porque era el enfoque que estaba dando la institución en ese momento, pero de ahí no podía pasar. En ese objeto específico, eso era imposible, ¿verdad? Entonces, eso pasa mucho. Un profesor de la universidad de mercadeo nos decía, mire, cuando ustedes van a hacer estudios de mercado, cuando están pensando en un producto o en cualquier trámite, ¿verdad? Asociado a un producto o un mercado, tiren a la basura los gustos y preferencias personales, ¿verdad? Agarren todo lo que usted más aprecia y tírenlo a la basura. Y ahora sí, con esa neutralidad de tirar a la basura todo lo que yo pienso y lo que yo creo y mis gustos y preferencias, ahora sí, voy a ir y preguntarle al mercado, mire, si es, como decía don Cristian, dependiendo de la óptica, si es desde el punto de vista privado, mire, usted qué necesita, eh, cómo le puedo ayudar, en qué le puedo servir, cuáles son sus necesidades y con mucho gusto vamos a hacer los esfuerzos para suplirlas. Si es desde la óptica de la administración, repito, hay primero que determinar cuál es la necesidad e ir al mercado, realizar la investigación pertinente y poder determinar qué es lo que el mercado me ofrece para solucionar mi problema. Está silenciado, don Sí, Fabio. perfecto. Muchísimas gracias, don Miguel. Doña Marina, quería consultarle cómo podrían articularse en la práctica la aplicación de las bases de datos de contratación y la intervención de la autoridad de competencia en la realización de los estudios, de esos tipos de estudios. Sí, lo primero que uno tiene que advertir es que no es equivalente una situación en la cual un mercado donde digamos, la compra pública sea, por ejemplo, el 5 o el 10%, que un mercado donde la compra pública sea el 80 o el 90%. Ahí estamos frente a situaciones muy distintas, porque en un caso, realmente, si hay un problema de bid rigging o de colusión, el Estado está sujeto a pagar precios indebidos. Pero en otro caso es el propio Estado el que está poniendo el precio y las condiciones, cuando es prácticamente el único comprador. Este tipo de enfoque es el que se puede hacer con un estudio más en profundidad de cómo está funcionando el mercado y pone en cierta parte de responsabilidad pública cuando el Estado es el que tiene el peso que define finalmente el precio de compra. Porque si ese precio de compra está por ahí demasiado bajo, lo que va a pasar es que van a aparecer cada vez menos oferentes, la innovación en ese mercado se va a ir deteriorando, la calidad del servicio se va a ir deteriorando y tal vez lo que parece buena idea
corto plazo, que es conseguir un precio bajo, puede ser una mala idea en el mediano plazo. Entonces, este tipo de estudios requieren, digamos, tener, como decía Cristian, datos bastante precisos de cómo está funcionando la compra pública en estos mercados, de todo tipo de oferentes, sea oferentes locales, oferentes internacionales, los oferentes que no han presentado, digamos, que podrían haber presentado ofertas pero no las presentaron, los que dejaron en el medio del proceso, es decir, una serie de cuestiones que hacen a que uno conozca la letra fina del asunto para poder saber que el propio peso de la contratación pública puede estar siendo un problema en determinadas circunstancias. O sea, no es solamente el tema de la colusión, que es un problema en sí mismo, sino que cuando el problema no es la colusión, a veces puede ser el problema de que la propia compra de estatal no está siendo estratégica en función del desarrollo del mercado. Así que esos son las cuestiones que justamente se pueden abordar con un estudio un poco más profundo, que obviamente no es un sondeo, y que tiene que ver con una visión estratégica del rol del Estado en ese tipo de mercados, que es esto que yo les decía, que es un poco más allá de prevenir la colusión, digamos. Y para esto es muy importante tener bases de datos electrónicas con mucho dato a la mano y darse un tiempo, digamos. No es algo para definir una licitación de mañana, sino para definir una estrategia de cómo se va a actuar un determinado mercado a través de la compra pública. No es para definir una contratación específica, sino para definir una línea de actuación en un mercado. Piensen en vacunas o piensen en productos para la diabetes, productos que son realmente donde la compra pública es determinante. Muchísimas gracias, doña Marina. Para doña Ana Virginia Velázquez González, tengo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las instituciones al realizar estudios de mercado bajo la ley de contratación pública y cómo se puede evitar? Bueno, no tengo como el expertise de haber revisado los estudios de mercado que realiza la administración, pero le podría decir en términos generales que los errores pueden estar asociados a cosas que ya les comenté, ¿verdad? En basarse en algún proveedor que está en la mayor disposición de ayudar, ¿verdad? Que se agradece mucho, pero sin embargo siempre tiene que tenerse un ojo como atento, ¿verdad? Que ese proveedor puede tener incentivos para incluir por ahí alguna cláusula, ¿verdad? Que puede eliminar competencia. Entonces a veces, pues no tenemos los recursos, son complicados, a veces la materia es muy técnica, ¿verdad? Entonces, esa ayuda puede ser apreciada, sin embargo, hay que considerar que es preferible contar con varios que nos ayuden, ¿verdad? Si ese es, ojalá fuera un consultor, pero si al final tienen que ser los que están en el mercado, lo ideal es contar con varios y un poco como examinar la diferencia, ¿verdad? Y si esta diferencia lo que nos está metiendo por ahí es algún requisito que pueda ser una restricción que limite el número de oferentes en la contratación. Lo otro es lo que ya les comentaba, el hecho de que tal vez con una de las mejores intenciones, como era comentaba don Miguel, al introducirse criterios de ambientales y criterios de calidad, que están muy bien, ¿verdad? Y no, con esto no quiero decir que no se deban seguir, ¿verdad? Se deben seguir. Sin embargo, sí es muy importante, si ustedes lo quieren implementar en el mercado, que el estudio de mercado, además de velar por el precio de referencia y por el número de oferentes y ver las posibilidades de colusión y todo esto de lo que ya les hablamos, ver la posibilidad de que efectivamente los oferentes en el mercado puedan cumplir con ese requisito que pretendemos establecer, ¿verdad? Como les contaba, este caso de la solicitud de certificaciones de calidad, también había otro caso que contrataban un servicio de limpieza y lo que pedían era el personal que iba a hacer la limpieza, pero bueno, también decían que tenían que cumplir con llevar los desinfectantes y todos los productos de limpieza y les exigían que esos productos de limpieza que llevaran, ¿verdad? Tenían que cumplir con un montón de normas ambientales, ¿verdad? Y demostrar que cumplían con las normas ambientales. Al final tuvieron que declarar el concurso desierto, porque obviamente si yo soy una empresa que presto servicios de limpieza, pues yo puedo velar porque mi producto diga que es, no sé, orgánico, que cuide el ambiente, pero obviamente yo no tengo toda la información sobre ese producto, ¿verdad? Yo no soy la empresa que lo produzco, ¿verdad?
y en ese cartel pedían que tenían que aportar un montón de información sobre los productos que iban a utilizar, ¿verdad? Entonces, es darle una gran cantidad de requerirle a las empresas una gran cantidad de información que ellos no podían suplir, ¿verdad? Y era con la mejor intención, ¿verdad? Pero entonces yo creo que esos son los dos errores más importantes que podrían incurrirse en estos estudios de mercado. Muchísimas gracias, doña Virginia. Para don Cristian tengo la siguiente pregunta. ¿Cree, cree que la regla de dar a conocer los estudios de mercado antes de dar ofertas sea útil para la competencia? Eh, Vaya pregunta. Vamos a ver, hay un par de cosas. Una, aprovechando una de las interrogantes de doña Hilda Porras que la ha planteado en el chat, que veo que hay bastantes preguntas y de verdad agradecer a tanta gente que está formulando sus comentarios, aportando referencias de documentos para que la gente los pueda tomar. Doña Hilda toca un tema que lo quiero pegar con esta respuesta. Eh, Hay ciertos mercados y ciertos sujetos contractuales que empiezan a dar esa información de que algo sucede, ¿verdad? De por qué no me ofertan, por qué a estos órganos sí le ofertan, a mí no me ofertan, este, o que uno ve que hay una repartición de mercado, ¿verdad? Me ofertan allá, no me ofertan acá, etcétera. Ese tipo de informaciones a mí me parece muy importante que las administraciones públicas pueden conducirse a las direcciones de compras públicas o incluso ir directo a los organismos de competencia, las autoridades de competencia, porque las autoridades de competencia también, cuando hacen su ejercicio de planificación de a dónde van a hacer estudios de mercado, ellos mismos también tienen información de dónde quieren hacer los estudios de mercado como un elemento de abogacía de competencia. Las autoridades de competencia no hacen estudios de mercado en cualquier sector, sino en aquellos donde tienen información propia de sus propios análisis o por denuncias o porque les pasan información, y ahí es donde van a focalizar su energía a hacer estudios de mercado. Doña Hilda toca un tema que es fundamental, el mercado de la vialidad, la obra pública de vialidad. Y efectivamente, hacer un estudio de mercado, como tiene que ser, es altamente complejo, altamente costoso, y las administraciones públicas no están, primero porque probablemente no tienen el recurso humano, pero segundo para invertir. A veces hasta más dinero de lo que cuesta comprar un equipo informático o hacer una reparación de una vía, ¿verdad? Entonces, es muy importante que los gestores de la contratación pública ayuden a alimentar a las autoridades de contratación estatal sobre esos temas que les están despertando preocupación sobre cómo se comportan los agentes económicos en sus procesos de contratación, y que se alimente a la autoridad de competencia para que introduzca probablemente en su portafolio de estudios de mercado los análisis en ciertos mercados para que eso sirva posteriormente a las administraciones públicas, tomarlos, ver los hallazgos, ver las recomendaciones sobre cómo favorecer un ambiente de competencia en un mercado determinado a partir de un estudio de mercado. Lo otro es la información que me dan los estudios de mercado desde la óptica de contratación pública, no necesariamente de competencia, porque los estudios de mercado de una autoridad de competencia, más bien lo que más le interesa es transparentar inmediatamente todo lo que encontró y empezar a hacer abogacía más fuerte, promoviendo reformas de ley o cambios en políticas estatales. Desde la óptica de la contratación pública, el estudio de mercado sí está dando información, y yo aquí tal vez me separo un poco de la pauta que ha tomado mucha parte de los países, de que creen que lo más correcto a favor de la transparencia es transparentar los hallazgos de los estudios de mercado. Y a mí eso me genera preocupación, y comparto la preocupación que tienen las autoridades de competencia en algunos países, porque eso es revelar información importante para que los agentes económicos más o menos estimen cómo se van a comportar sus potenciales competidores en el proceso de contratación pública. Cuando yo tengo información de cómo me están cotizando, de cuáles son las características del bien que van a ofertar, etcétera, etcétera, pues los agentes están dando información indirectamente, y ojo que desde la competencia compartir información es sancionado drásticamente. Pero el estudio de mercado se está convirtiendo algunas veces en ese instrumento que indirectamente me estoy enterando de información de mis competidores, con lo cual podemos acomodar cómo me voy a comportar en el proceso de contratación pública. Ahí yo siento, ¿verdad?, que así como mucha gente
parece conforme cuando en los concursos de los bancos multilaterales no se revela información hasta que se dicte el acto final. A mí me parece que en la contratación pública ordinaria debemos tomar el mismo principio. Los análisis previos deben mantenerse confidenciales hasta que se dicte el acto final y ahí sí, cualquiera que quiera reclamar, porque en todo caso, mentiras que usted puede reclamar previamente, sino hasta que se dicta el acto final. Con el acto final, pues cuestiono lo que tenga que cuestionar, pero revelar los estudios de mercado desde la óptica del ordenamiento de la contratación pública, sí me parece que debe cambiarse hacia un modelo de confidencialidad y se libera hasta que se dicta el acto final de la adjudicación. Muchísimas gracias, don Cristian. Excelente respuesta también. Pues muy agradecido con todos por esta extraordinaria exposición que han hecho en esta mesa. Eh, Creo que hay un montón de personas que nos están viendo, 875 personas han estado en el chat. Eso refleja que es un tema de sumo interés para muchas personas y que es un tema sobre el cual debemos capacitarnos porque de esto depende muchísimo el éxito de las compras públicas, el éxito no solo de que un proceso termine, sino de la correcta satisfacción del interés general que promovió esa contratación. Entonces, pues los invito a continuar a todas las personas que nos están escuchando a capacitarse más sobre esos temas, a pues implementar todos esos consejos que nos han dado el día de hoy y pues a continuar en esta aventura de satisfacer el interés público a través de las compras públicas. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena mañana. Gracias, hasta Hasta luego. luego, Buena tarde a los que gracias. están en la tarde ya. Hasta Chao. luego, buen día. Chao. Hasta